Ya estamos en línea, Emma. Bien, Tomás de Leonardis, gracias por atendernos. Vanessa y Santiago los saludan. Hola Santiago, hola Vanessa. Bueno, muchísimo gusto poder hablar y compartir algunas ideas y reflexiones políticas con ustedes. Bien, bueno, igualmente, Tomás. Bueno, primera pregunta es, ¿qué pasó como la película ¿Qué pasó ayer? Pero ¿qué pasó en Buenos Aires, no? Difícil de interpretar ese resultado, por lo menos a la luz de lo que eran las expectativas del oficialismo nacional antes de esa elección. Sí, me parece que permite varias lecturas. Podemos concentrarnos en dos. Ujú. Comenzando con que fue una elección provincial de legisladores de legisladores provinciales, diputados y senadores y concejales locales, Sí. pero que la actitud y la efervescencia que le puso el presidente de la Nación, de alguna manera la transformó en una especie de plebiscito del gobierno nacional. Claro, la Entonces, nacionalizó el propio Milei, ¿no? yo entiendo que sí, que el propio Milei la nacionalizó, y después no podemos dejar pasar de que la provincia de Buenos Aires representa ni más ni menos que el 40% del padrón electoral nacional, con lo cual en general sus resultados permiten lecturas nacionales. No sé si es directamente nacionalizable, yo creo Ujú. que no, pero Bien. sí por supuesto marca algunas tendencias. Lo vimos reflejado en el lunes, de tensiones en el mercado financiero, de inestabilidad. O sea, y en el mismo presidente de la Nación, que también fue algo bastante novedoso, asumiendo la derrota él mismo en persona. O sea, no fue pareja, no fue algún armador provincial, sino fue el presidente de la Nación. Me Sí. llamó mucho la atención que no fue protegido de alguna manera en ese sentido, porque bueno, terminó de ratificar, primero aceptar la contundencia de los datos, Ujú. y segundo aceptar de alguna manera que fue una derrota del gobierno nacional, ¿no? Cuando era, en definitiva, podías decir con toda legitimidad que bueno, que había sido un resultado provincial, ¿no? Ahora, el otro día yo veía algunos números. Bueno, hoy las encuestas son todas tan relativas, ¿no? Pero no eran encuestas, sino datos de votos válidos emitidos. El peronismo se mantiene más o menos en la misma franja de cantidad de votos. Lo que apareció aparentemente es gente desencantada que votó a Milei hace 2 años y hoy no lo ratificó en las urnas en Buenos Aires, ¿no? Sí, coincido, Santiago, con esa lectura. El peronismo mejora levemente su performance si la comparamos con 2023. Es cierto que es difícil comparar porque esta experiencia de elecciones desdobladas provinciales no pasaba desde hace más de 70 años, Claro. con lo cual siempre el componente nacional era muy fuerte. Pero es verdad que podríamos decir que de alguna manera el peronismo bonaerense retuvo todo su caudal electoral, y lo que hay es una migración muy fuerte de pérdida de votos. Te diría que dos derrotados, de la Libertad Avanza y del PRO, Claro. porque en el 2023 no habían ido juntos. Claro. Ahora, yendo juntos, los dos pierden más de 1 millón de votos, que en principio no se van a otra fuerza, sino que se van al ausentismo. A mí me parece, bueno, en la semana estuve escuchando diversas voces, y me parece que se soslayó o no se puso tanto acento en la participación, y fue baja. Es verdad que en este año muy particular que venimos de récord de ausentismo, el Sí. 61%, bueno, algunos dicen 63% porque hubo dos tramos, pero redondeemos en un 61-62% de participación. Para este año pareciera bueno, pero en realidad comparado con la participación histórica de la provincia de Buenos Aires es muy bajo. Es menos, o sea, comparado con la última, Sí. 10 puntos menos. Entonces, lo que hubo fue gente que no fue a votar, Ujú. o sea, que votó a Milei en el 2023 y que esta vez no fue a votar directamente, no es que cambió su voto. Se puede decir que es, a ver, si yo quisiera interpretar ese voto, digo, bueno, es un tipo, digamos, por decirlo en criollo, o una señorita, que fueron a votar desencantados con la política, pero le dieron ese voto bronca a Milei, que era un disruptivo con la política. Y ahora ya se desencantaron incluso de Milei, ¿no? Pareciera ser esa la sensación que da esa persona que no va a votar.
Sí, yo sí coincido. Me parece que hay un nivel de desencanto importante que Milei había podido capitalizar en su campaña del 2023, Sí, haciendo como un juego interesante que era, de alguna manera, el diagnóstico de Milei era: la casta es el claro. responsable de que tu vida, de tus padecimientos, vamos a decir, y eso se resuelve con ajustar la casta y ordenar la economía. Y eso ordena la economía, ¿no? Y vamos a cobrar en dólares, y bueno, y todo va a estar Sí. bien. Y Bueno, el ajuste lo iba a pagar la política, ¿no? Y claro, además el no... ajuste Sí, claro, el ajuste lo pagaba la política y la corrupción. Yo creo que ese contrato electoral está seriamente dañado, pero además lo que ya se transformó en meme nacional, el 3% también está destruida la confianza en un gobierno que vino a prometer que era estética y éticamente superior y mejor. sí. Y bueno, y resulta que todavía, por supuesto, la justicia tendrá que dar su veredicto, pero pareciera que es un poco más de lo mismo, con algunos personajes que se repiten y que se parecen mucho a la casta que se denunciaba. Ujú. Entonces, me parece que sí, hay un nivel de desencanto muy grande, que por eso el fenómeno del 2025 es el ausentismo. El Claro. Tomás, ausentismo no es... Sí, sí, no, sí, Vanessa. termina la idea. El fenómeno es el Esto, ausentismo. que el fenómeno, claro, en vez del voto bronca del 2001, que la gente iba, pero votaba, anulaba intencionalmente su voto, acá directamente no va. Entonces, a mí me preocupa especialmente eso, porque me parece que habla de un descreimiento, como decía Santiago, no solo de algún político en particular, sino pareciera del sistema todo. Ujú. Ahora, si se quisiera capitalizar ese desencanto en las provincias, en una provincia como la nuestra, incluso en Río Negro, provincia vecina, no estamos ante una postal igual con el tema del justicialismo, con nuestro propio escenario, porque el justicialismo tanto en Neuquén como en Río Negro está bastante debilitado. ¿Quién capitalizaría ese voto de desencanto? Bueno, yo creo que Neuquén y Río Negro, como así otras provincias a donde gobiernan partidos provinciales y la identidad provincialista es fuerte, yo no veo un escenario de polarización extrema como se vio en la provincia de Buenos Aires. Veo más tercios, veo tres fuerzas competitivas con el correspondiente diagnóstico que habrá que hacer ahora con el efecto, con el daño que sufrió la Libertad Avanza, y que probablemente tenga una caída. O sea, había lecturas previos a Provincia de Buenos Aires y hoy todos recalculan. Me parece que yo denomino que ahí, que ese voto que migró de Milei en el 2023 al ausentismo, lo denomino un voto blando de Milei, que podríamos vincularlo cuando fueron el balotaje de noviembre. O sea, Milei tenía una base de 30. En agosto de 23 tuvo 30 puntos nacionales, con picos en algunas provincias. En octubre mantuvo ese 30 y después llegó a 57 en su alianza con el PRO. Esos 27 puntos claramente son votos prestados, no son votos de Milei, son votos de gente que no quiso lo otro. Pero no son los 30% que bancó a Milei en agosto y en octubre. Me parece que yo eso denomino un voto blando de Milei, que me parece que ahora en esta de Provincia de Buenos Aires directamente no fue a votar. Ahí me parece que los provincialismos tienen una posibilidad para hablarle a ese elector que podríamos decir, no sé si claramente, pero muy probablemente sea antiperonista o antikirchnerista, o que no quiera probar con esas experiencias, pero está desencantado con el gobierno nacional. Me parece que ahí los provincialismos además tienen otra ventaja. En un gobierno nacional inédito, a donde no hay obra pública, a donde parte del superávit fiscal lo logra ajustando a las provincias, no dándole los recursos que le pertenecen, ajustando, sectores que todos sabemos, vulnerables, jubilados, salarios estatales. Me parece que tanto la provincia de Río Negro como Neuquén, que tienen una gestión diaria y continua, yo observaría lo que hizo Axel en la provincia de Buenos Aires. Un gobernador y sus intendentes. Territorio, una elección bien territorial, bien de volver a salir un poquito de la virtualidad, que está bien, pero no es lo único, y el territorio sigue existiendo. Y entonces un intendente hoy es la trinchera que
que atiende al vecino, el gobernador es el único que está haciendo alguna obra, probablemente no alcance, pero es el único que tiene algo para mostrar, y me parece que va a ser una elección de las dos fuerzas nacionales intentando antagonizar entre ellos, porque un poco se retroalimentan, y los provincialismos tienen la ventaja o la oportunidad de mostrar su gestión. Claro. Que, bueno, lo concreto es lo que yo tengo, lo otro es discurso. Hay otra lectura que están ganando los oficialismos, no se dio en todos los casos. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hecho, ganan los libertarios, le ganan al oficialismo del PRO, pero también es una lectura posible que ante la merma en la participación en las urnas, los oficialismos, bueno, tienen herramientas para manejar aparatos, por ejemplo, o para motivar a sus seguidores de que vayan a votar a través del recurso público. Digo, ¿se admite alguna lectura así o no te parece que vaya por oficialismo y oposición el análisis? No, sí, yo creo que los oficialismos tienen una oportunidad ahí, por eso decía la cuestión de lo territorial y claro. La gestión, me parece que son muy fuertes o sea, son un capital que tienen los provincialismos para diferenciarse. ¿Por qué? Porque o sea, los que van a ir a defender las ideas del peronismo, justicialismo, fuerza patria, básicamente lo que tienen para mostrar es una oposición abierta al gobierno nacional. Claro. No tienen mucho más que eso. Hay lugar... No es poco, sí. No es poco, pero no tiene mucho más que eso. Y el gobierno nacional, en algo muy novedoso para los argentinos, no estamos acostumbrados, no tiene prácticamente nada para mostrar. Muestra que el dólar está más o menos quieto, sí. Que la inflación no se dispara, pero nosotros que somos del interior profundo, la tenemos muy claro que eso no alcanza. O sea, eso tal vez alcanza en áreas metropolitanas, servidas con obras, servicios públicos históricos, con capital acumulado, pero bueno, Río Negro y Neuquén, por decir las nuestras, ¿no? Pero digo, el interior profundo necesita obras, digo, algo particular de nuestra región, la región que más crece por el fenómeno vaca muerta, sí. Río Negro y Neuquén crecen mucho, y nosotros permanentemente necesitamos o tenemos presión sobre los servicios públicos, las sobre rutas. para dónde van las rutas, para dónde va a crecer la ciudad, cómo van a vivir, las externalidades negativas también que genera la misma explotación hidrocarburífera. Bueno, claro. Todo eso necesita inversión pública, y hoy no la vemos. Sacando al gobernador Rolando Figueroa, o parte de lo que hace el gobernador Alberto Beretrín, no hay nada. Tomás... Entonces, me parece... Sí. No, sí, perdón, cerrame la idea y me queda una pregunta para hacerte también. No, me parece que ahí hay una oportunidad importante de los provincialismos y cerrando la idea que vos decías, Santiago, yo lo vengo discutiendo mucho con colegas, sí. Me parece que de alguna manera sobredimensionamos la criatura, la Libertad Avanza, porque lo que vos decías, salvo Cava y el segundo puesto de Provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza le costó seriamente llegar a los 2 dígitos. Claro. Ya han dado entre los 15 puntos y los 9 puntos, y salvo en Chaco, que fue en alianza con el gobernador, que probablemente hubiese ganado solo igual, no tiene ningún triunfo. O sea, sale tercero o cuarto. Claro, no se está trasladando la buena imagen que le estaban dando las encuestas a Milei, por lo menos hasta el caso Españolo, no se está trasladando automáticamente a sus candidatos subnacionales, ¿no? Tal cual. El fenómeno es Milei, no sus representantes. Bien. Y eso se ve muy claramente. Entonces me parece, vuelvo a lo mismo, los que están en el territorio creo que tienen ahí un valor, un capital para explotar, para salir a pedir ese voto, ese acompañamiento. En términos discursivos, ¿hay lugar para el camino del medio? Bueno, el camino del medio lo vienen ensayando varios, Schiaretti, el propio Massa, digo, desde el nacimiento de la grieta hasta estos días. Y bueno, yo el otro día pensaba, como la propia metáfora indica, en el medio de la grieta hay una fosa, ¿no? Todo el que quiso caminar por el medio se cayó. ¿Hay ahora una alternativa a un camino del medio como el que están explorando algunos gobernadores en la alianza? Mira, no puedo decirlo con certeza, pero me atrevería a decir que no, que más no que sí. Bien. Yo creo que lo que hay una alternativa o el resultado, si queremos una lectura nacional del resultado del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, yo ahí lo que veo es un claro ganador, que es el gobernador Axel Kicillof, sí. Y te diría 2 perdedores.
no solo el obvio, que es Milei, Cristina. el otro perdedor o perdedora es Cristina Fernández de Kirchner, Claro, y la Cámpora. claro. Sí. O sea, Sí, sí. es esa grieta, porque Milei también pierde un capital que es, dejó de ser Milei para transformarse en anti-kirchnerista. Para mí fue un error fatal de Milei eso. Bien. Porque ofrece lo mismo que ofrecía el PRO, que también la ciudadanía ya había abandonado. Entonces, más que Avenida del Centro, yo creo que, sobre todo los provincialismos, pensando en nuestra región, lo que tienen que mostrar es un modelo de gestión distinto. Que un poco Axel, en Provincia de Buenos Aires, apostó a eso. Él Bien. mostró lo que hace en su provincia y él también intentó plebiscitarse. Bueno, este es mi Claro. modelo de gestión, que es antagónico al de la nación. Y los intendentes un poco hicieron lo mismo. Yo iría más que por una ancha avenida del medio, que coincido con vos, Santiago, más que la avenida parece una fosa. Sí, Me parece que lo que la gente quiere es que le plantees un futuro de cómo vas a ordenar y resolver los problemas cotidianos. Entonces, ahí la gestión y lo que tenés para ofrecer es interesante. Y después, yo no disimularía diferencias. Si hay que decir una diferencia contundente con el gobierno nacional o con la forma de gestión de lo que fue el kirchnerismo, yo lo haría. Bien. No me parece que el medio racional, sensato, cuidado, motive electoralmente mucho. Me parece Bien. que lo que motiva es plantear ideas claras y mostrar, es importante mostrar hechos concretos. Ahí tienen una ventaja los gobernadores. Tomás de Leonardis, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo, ya te seguiremos molestando de aquí hasta el 26 de octubre para que Bueno. nos ayudes. Bueno, un enorme gusto, muchas gracias por el llamado y bueno, a disposición. Gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias.